Bien, vamos a continuar teniendo las predicaciones de los Hechos continúan, ya que es un libro que, como lo expresé desde el principio, el libro de los Hechos prácticamente no se termina allí donde el escritor Lucas dice las últimas palabras, sino que el Espíritu Santo sabía que a través de toda la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los hechos se seguirían escribiendo. Y es así como nos toca a nosotros escribir los hechos de este siglo, de este tiempo, de esta era. Estamos ya en el año 2021 y sabemos que el libro de los hechos se sigue escribiendo a través de cada uno de los que forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este momento lo vamos a dedicar también para leer la escritura, leer la palabra y al leerla también poder seguir llevando a cabo lo que el Espíritu de Dios nos encomendó desde la era de los apóstoles y los primeros cristianos. Desde que ellos iniciaron, nosotros nos toca en este tiempo continuar escribiendo el libro de los hechos. Y cada uno tiene que ser parte de eso, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que ser parte de seguir escribiendo el libro de los hechos. Y por eso quisiera compartirles mi pantalla. En un momento lo haré para que podamos continuar con este título y pueda recordarlo. Le comparto el título de los mensajes que hemos estado dando el día jueves. Los hechos continúan, sería la parte 8. Prácticamente tenemos ya más de 2 meses compartiendo Hechos de los Apóstoles y queremos continuar con ello. Por eso decimos, hermanos, los hechos continúan. Y hoy veremos la parte 8 en el nombre del Señor. Leamos la escritura en Hechos capítulo 3, vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Si alcanza a leerlo en su pantalla o en su dispositivo que tenga, sea celular, sea computadora o sea la pantalla de su televisor, si puede leerlo, adelante. Si no, le pido búsquelo en la Biblia, si tiene una Biblia cerca, busque Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hechos 3, del 1 al 10. Y voy a leer esta parte de la escritura. Sígalo con su mirada, con el entendimiento que le da el Espíritu Santo del Señor. Dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada la Hermosa. Se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, cada vez que leo esta parte de la escritura, siempre mi corazón se regocija, salta de gozo. Yo creo que así como las piernas de aquel hombre que estaba tullido, que estaba lisiado desde su nacimiento, que nunca sabía qué era caminar porque
De hecho, dice la palabra del Señor que lo llevaban cargando prácticamente para que pidiera limosna en aquel lugar. Pero amados en el Señor, los hechos que nos expresan aquí es parte de lo que continuará y continuaría en la iglesia y debe continuar en la iglesia, hechos como este. Por eso lo que quiero analizar o ver con usted en esta porción que acabamos de leer, de la palabra, queremos que analicemos esas actitudes que tuvieron tanto los que participaron de ello, desde luego los apóstoles, Pedro y Juan, las actitudes que tuvo aquel varón que no da su nombre, pero que se le pone como el cojo que lo llevaban para que pidiera limosna en la puerta de la Hermosa. Quisiera ver en estos tres actores, bueno, estas dos partes, pero son tres actores, es Pedro, Juan y el cojo, el lisiado de nacimiento. Quiero que veamos esas actitudes que tuvieron y que registró en ese momento nuestro hermano Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan subían, y esta frase subían siempre implicaba que el templo donde se ubicaba Jerusalén siempre era una lomita, un pequeño cerro donde se encontraba el templo. De hecho, si usted ubica geográficamente Jerusalén y dónde se encuentra, o dónde se encontraba más bien la ubicación del templo, siempre todos los caminos que rodeaban a Jerusalén era ascendente, era llegar al templo para subir. Entonces dice la Escritura, no sé a qué distancia vivían Pedro o Juan, pero lo que sí sé, hermanos, es que tenían una actitud de camaradería y de compañerismo. Ellos no iban solamente solitos a la hora de la oración, dice la Escritura que subían juntos. Esto quiere decir que eran compañeros de oración, que buscaban la manera de cómo la oración no fuera solamente individual en ese momento. Desde luego sabemos que también cada uno de nosotros debe tener tiempos de oración individual para con Dios de manera íntima, de comunión personal con el Señor. Pero en este caso nos muestra la Escritura cómo había entre los apóstoles, entre ellos mismos se procuraban tener compañeros de oración, tener en algún momento con quién orar junto. Desde luego para nosotros los casados pues es fácil en el sentido de que tenemos a la esposa, las familias que tienen a sus hijos que los pueden juntar y decir vamos a tener un tiempo de oración. Y también desde luego hoy como se está dando, ya el Señor nos ha permitido abrir dos tiempos de oración en las mañanas, uno el día martes y otro el día sábado, que gracias a Dios hubo una muy buena asistencia el día martes en este tiempo de oración que estamos teniendo, así como los sábados también el Señor nos está permitiendo tener un buen número de iglesia orando e intercediendo al Señor. La oración en conjunto, la oración entre no solamente una persona, sino más personas, promueve una actitud de compañerismo y de camaradería, una actitud de hermandad, para que juntos en un mismo pensamiento se pueda orar al Señor. Como ya en algún momento se lo expresé, la hora en que subían Pedro y Juan a orar eran las 3 de la tarde. Era la hora donde se ofrecía en el templo la ofrenda del incienso. Ya en algún momento platicamos de esto, pero amados en el Señor, el incienso era una ofrenda de olor agradable al Señor. Desde luego usted puede buscarlo en el Antiguo Testamento, en las leyes que le dio Moisés desde el tabernáculo y luego Salomón en el templo, les indicaron a los sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificio, o más bien ofrenda de olor grato al Señor, y tenía que ser incienso. El incienso era un perfume con varios, se le ponían varios ingredientes para que el incienso oliera de una manera exquisita cuando se estuviera quemando, y eso lo recibía el Señor como un olor agradable. ¿Esto qué quiere decir? Que la oración es el incienso
que sube delante de la presencia del Señor. Cada vez que nosotros oramos es como si se estuviera quemando un incienso agradable a la presencia del Señor. De hecho, la palabra que aparece aquí para oración también se pudo haber traducido como adoración. Y la palabra adoración significa inclinarse, postrarse, reverenciar. Cuando entendemos entonces que los apóstoles Pedro y Juan iban a la oración a la hora novena o a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, ellos iban con esa actitud de compañerismo porque sabían que iban a hacer algo en el templo, iban a orar al templo, iban a interceder, a expresarle a Dios su adoración, a expresarle a Dios quién es, a humillarse delante de la presencia de Dios, porque adorar también significa postrarse. Yo lo que encuentro aquí, hermanos, aparte de tener una actitud de compañerismo y de camaradería en la oración, también dice la palabra que oración en ese sentido de orar también tiene que ver con una oración ferviente. Cuando busqué la palabra en el original griego, tiene que ver con orar fervientemente. O sea, no es nada más una oración religiosa. Hoy en día, en lo que queda del templo judío, podemos ver, bueno, yo nunca he ido de manera personal, pero sí lo he podido ver en videos que han presentado en televisión o en algún otro medio, cómo oran los judíos en ese momento. Ellos oran como una oración de lamento, donde están haciendo esta posición en el muro de los lamentos, y es una oración que para nosotros la observamos y la vemos y tiene más una connotación religiosa, a lo mejor repetitiva, a lo mejor también de lamento por el templo de Jerusalén que les fue destruido, pero no es una oración ferviente como la que implica aquí en el pasaje que acabamos de leer. La palabra oración que dice allí que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, tiene que ver con una oración ferviente. Y mire, cuando busqué la palabra ya en el español ferviente, ferviente significa un sentimiento o una actitud de profunda veneración religiosa, eso es lo que dice el diccionario, pero también es un sentimiento intenso de entusiasmo y de admiración hacia algo o alguien. Por ejemplo, si alguna persona se enamora de otra y la va a ver o lo va a ver, hay un entusiasmo en su vida y lo admira y le brillan los ojos y ya quiere estar con él o quiere estar con ella o lo quiere ver. Hay un entusiasmo por alguien o por algo. Eso es fervor a una persona que esté fervorosa. Tiene que ver con entusiasmo, tiene que ver con dedicación, con interés, con empeño cuando se realiza alguna actividad. Piense en algo que le gusta hacer. A lo mejor pensemos en deporte. Si a usted le gusta el deporte, piense en algo que le gusta hacer. Hay gente que se apasiona por el fútbol. Hay gente que se apasiona por el béisbol. O sea, son gente apasionada, le pone entusiasmo. Cuando va al estadio, no se queda así cruzado de brazos y está viendo cuando su equipo mete un gol o batean un home run de su equipo, el cual está entusiasmado viendo qué hace esa persona. Si tiene fervor hacia el fútbol, hacia el béisbol, grita, levanta las manos, dice gol y empieza a hacer actitudes, a tener actitudes y acciones de entusiasmo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Mire, cuando nosotros hablamos de oración, por lo regular, decía un predicador hace tiempo que cuando él le decían, para mí orar es ver un montón de señoras inclinadas así en el piso, llorando. La idea de orar es ver señoras inclinadas en el piso orando, porque el concepto que se tenía de oración es que solo las mujeres oraban y oraban tiradas en el piso, y él se imaginaba cuando decían, vamos a orar, se imaginaba un montón de señoras tiradas en el piso orando. Cuando usted escucha oración, ¿qué se le viene a la mente? ¿Es algo que le gusta? ¿Es algo que le agrada? ¿Es algo que tiene fervor al hacerlo?
Es algo que como cuando a usted le gusta el fútbol y le dicen fútbol y tu equipo favorito y va a jugar, y wow, voy a prender la tele o voy a ir a verlo, yo quisiera verlo en vivo. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban a la hora de la oración, sabían que iba a ser una oración fervorosa. Entonces yo encuentro una actitud de ellos hacia la oración, no como la actitud que a veces tenemos los cristianos cuando decimos vamos a orar. Ay, orar. A ver, cuando Pedro y Juan sabían que iban a orar, ellos sabían que tenían que poner fervor en esa oración, fervor en esa adoración. Amados en el Señor, a mí en lo personal, o sea, yo veo a veces iglesias, congregaciones que son fervorosas, principalmente las que se les llamamos nosotros pentecosteses, gritan mucho y son muy fervorosos al orar, muy fervorosos al cantar también. No quiero decir que a lo mejor podamos llegar nosotros a un extremo así, porque a veces solo se grita por gritar, solo se levanta la voz por levantar la voz, pero tiene que ver con un entendimiento espiritual de lo que estamos expresando y de lo que estamos diciendo. Pedro y Juan sabían que iban a orar. Pedro y Juan se habían entregado a la oración. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido de Jesucristo. Ellos habían aprendido de el maestro de maestros en la oración. Ellos vieron cómo Jesús pasaba a veces noches enteras orando al Padre. Los apóstoles habían aprendido de él cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y les dio una oración modelo cuando les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa oración se las dio como un modelo para que pudieran ellos orar. Si desde luego le preguntaron, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, Señor, enséñanos a orar. Le dijeron, enséñanos, y Jesús les enseñó a orar. Jesús les puso el parámetro de la oración. Por eso ellos en su corazón había fervor, había ganas de orar, había entusiasmo. Hurra, vamos a orar, gloria a Dios, viene tiempo de oración, porque ellos en su corazón tenían fervor hacia la oración. Es una actitud de entusiasmo. Es una actitud como el que está enamorado y va a ver a la persona enamorada que la quiere ver y la quiere ver todo el día y ya se va a despedir de ella y dice, otro ratito, otro poquito, se me va a ir el camión, pero espero otro tiempo. O sea, está enamorado y manifiesta con su actitud de fervor hacia la persona amada. Lo mismo hacia la oración. Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, a la hora del fervor, a la hora de que ellos ya estaban esperando que subiera el incienso a la presencia del Señor. Amados en el Señor, les convocamos a las familias, a cada uno de ustedes, que cuando vaya a tener su tiempo de oración, lo haga con esa actitud con la que los apóstoles iban, una actitud ferviente hacia la oración, una actitud de decir, sí, vamos a orar y vamos a clamar y el Señor nos va a responder y del Señor oirá nuestra voz hoy en la mañana, hoy en la noche. El Señor está escuchando. Amado, si usted sabe que el presidente, o sea, un presidente de la nación, pide usted una audiencia y le va a oír y le va a expresar usted algunas palabras y el presidente le va a decir, adelante, ya tengo una cita contigo, ahora expresa lo que tienes que expresar. Usted se gozaría, usted diría, wow, o sea, qué privilegio que nos dan de poder, o me dan de poder expresarle unas palabras a algún gobernador o a un presidente. Quiero decirle que cuando usted va a orar, es más que un gobernador, es más que un presidente, su nombre es el Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo se ora. Cuando nosotros nos acercamos adelante de la presencia del Señor, hermano, y juntos, cuando nos dedicamos a la oración, el Señor inclina sus oídos, el Señor inclina su rostro y escucha lo que nosotros estamos orando. Por eso debe de haber fervor, por eso debe de haber en nuestra vida entusiasmo y no a veces una actitud de oración. A ver,
necesitamos en el Señor ser sacudidos por el poder del Espíritu, porque si queremos que los hechos continúen, si queremos ver que la obra de Dios en milagros continúe, tenemos que ser fervientes, y lo dice la palabra del Señor, fervientes en la oración, porque Jesucristo amaba orar. A Jesucristo le apasionaba orar, y eso se lo transmitió a los apóstoles, y los apóstoles nos lo han transmitido a la iglesia. Está escrito, reciba esto del Señor, amada iglesia. Reciba el fervor en la oración, reciba fervor, una actitud de fervor en su vida para estar orando de continuo al Señor. Que cuando estemos de pie, levantados, orando, lo hagamos con fervor. Que cuando estemos arrodillados, lo hagamos con fervor. Que cuando estemos intercediendo por alguien, lo hagamos con ese sentimiento y esa pasión intensa dentro de nuestro corazón, porque estamos hablando delante de nuestro Padre Celestial. Gloria sea el nombre del Señor. Si puede alabar a Dios ahí con fervor, hágalo. Diga, Señor, gloria a tu nombre. A lo mejor le va a oír el vecino y va a decir, ¿qué le está pasando al vecino? Pues alabe al Señor. Dígale, Señor, gloria a ti, estoy delante de tu presencia. Amén. No veo gente fervorosa. No se conectaron hoy. Ahí está la gente fervorosa, como si estuvieran en un partido de fútbol y diciendo, sí, Señor, vamos ganando, amados. Apocalipsis, recuerde que el Señor del Señor es la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Hay tiempo de llorar, pues llore, pero hay tiempo de ser fervoroso también. Para llorar también llore fervorosamente, pero alégrese en el Señor. Cada vez que oiga oración, diga gloria a Dios. Así como Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. Recuerde esto, hermano. La oración es el incienso que sube a la presencia del Señor. La oración debe de ser con una actitud de fervor. Decir, sí, Señor, es hora de que cuando nosotros hablemos y expresemos palabras a Dios, la historia de muchas personas va a cambiar. La historia de este mundo va a cambiar. Hemos estado orando por personas. Hemos estado orando por personas que han sanado. Hemos estado orando por personas que el Señor se las ha llevado a su presencia. Hemos orado para que el ambiente espiritual cambie y el Señor está respondiendo. Porque cuando Pedro y Juan se dispusieron a orar, en esa hora de oración, en específica, el Espíritu del Señor hizo lo que acabamos de leer. Por eso, hermanos, debe de haber una actitud ferviente hacia la oración, una actitud ferviente hacia la oración. Por eso, hermanos, despierte a sus hijos, despiértelos, impúlselos a orar. Yo sé que a veces los ojos se nos pegan a las 6 de la mañana, pero levántelos. Si yo creo que su hijo tiene un compromiso para otra cosa y lo va a despertar temprano, no sé, a lo mejor hasta le echa agua en la carita o le da unas palmaditas aquí para que se despierte. Levántelos a orar, levántelos a clamar al Señor, que así como Jesús les ministró a sus apóstoles y los apóstoles fueron ministrados por Jesús en la oración, con fervor usted también levántelos. O hermano, sacúdase usted mismo y diga, Señor, yo creo que no soy muy fervoroso en la oración. Yo cuando me hablan de oración me da sueño, me duermo, no sé, no tengo palabras, se me acaban las palabras. Pero en el nombre de Jesús, hoy Dios le está retando para ser un cristiano como Pedro y Juan, que subían juntos a la oración al templo. Ahora tenemos la oportunidad que desde casa, ya ni siquiera se va usted a mover de su casa. El Señor le está impulsando y le está llevando para que tengamos ferviente oración como iglesia y empiecen a suceder cosas que el Señor quiere que los hechos continúen en este tiempo. Así es que, amados en el Señor, póngase las pilas en la oración, amanezca, anochezca en el Señor orando ferviente en el Señor, con un fervor en su corazón, como si estuviera hirviendo su espíritu para clamar y para orar al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, no lo puedo oír, pero el Señor sí lo está escuchando. Que el Señor escuche la ferviente oración en el nombre del Señor. Esa es una primera actitud.
actitud de fervor en la oración, actitud de fervor en la oración. Y segunda, una actitud de poner en práctica la fe. Mire, si bien ellos oraban, Pedro y Juan oraban, lo dice la Escritura, y oraban porque Jesucristo se los enseñó y se lo ministró, también hubo algo que Jesús les enseñó y les ministró a ellos. Mire, quisiera que recordáramos 3 pasajes de la Biblia. Uno está en Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8. Si ya lo encontró, léalo conmigo, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si no lo tiene a la vista, escúchelo. Dice así la palabra del Señor. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Amén. Hermanos, estas palabras se las dijo Jesús a sus apóstoles. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan. Entonces, ellos tenían que poner en práctica la fe. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Pero la fe tiene una base y un fundamento. La fe tiene como base y fundamento la palabra de Dios. O sea, cuando Dios dice algo y la gente lo cree, lo toma como base y lo toma como fundamento. Jesucristo ya les había dicho, cuando los comisionó en esta primera ocasión, les dijo que predicaran el evangelio y que hicieran algunas cosas. Les dijo, sanen a los enfermos. Les dijo, resuciten muertos. Les dijo, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen demonios, y lo que recibieron de gracia o de gratis, como dice esta versión, gratis entréguenlo. ¿Qué quería decir esto? Lo que recibieron. Esto quiere decir que Pedro y Juan habían recibido algo. ¿Qué recibieron? Recibieron la capacidad de sanar enfermos, recibieron la capacidad de limpiar leprosos, recibieron la capacidad de expulsar demonios, recibieron esa capacidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder y esa autoridad lo habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ellos ya estaban conscientes de lo que habían recibido. Más adelante, también Jesús les dice, Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Otra vez Jesucristo hablándole a sus discípulos y expresándoles lo siguiente. Ya cuando Jesucristo había resucitado, se les aparece y ahora Él va a ascender a la diestra del Padre. Quiero recordarles, bueno, que el pasaje anterior que acabamos de leer de Mateo, Jesucristo estaba con ellos de manera física y los encomendó a hacer esta labor y esta obra, pero ahora Jesucristo ya había muerto, había resucitado, y apareciéndoseles a sus discípulos ya resucitados, les expresa estas palabras. Muy bien, Marcos 16, del 15 al 18, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estas palabras se las dijo Jesucristo resucitado. ¿Verdad que se parecen mucho, hermanos? Se parecen mucho estas palabras a las que acabamos de leer hace un momento de Mateo. O sea, nuevamente Jesucristo expresándoles estas palabras a los apóstoles. Vuelvo a reiterar esto.
Estas señales les acompañarán si ustedes creen. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, beberán veneno y no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y recobrarán su salud. Estas palabras las habla Jesús, se las ministra, se las enseña, se las da a los apóstoles, y ellos reciben también esa autoridad. Nuevamente les reitera que recibieran esa autoridad de hacer lo que él dijo que hicieran. Continúo con otra cita bíblica, ahora de Hechos. Hechos capítulo 1, que leímos también en jueves pasados. Hechos 1, versículo 8. Dice la escritura, Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, amados, de acuerdo, y hay más citas bíblicas que les puedo a lo mejor mencionar, pero yo tomé estas tres para acompañar la predicación en esta noche. Bueno, de estas tres citas bíblicas que acabamos de leer, yo tomo de parte del Señor lo siguiente. Pedro y Juan estaban conscientes de lo que Jesús les dijo en Mateo, de lo que Jesús les dijo en lo que escribió Marcos y de lo que Jesús les dijo en Hechos 1:8, que recibirían poder, que el poder de Dios estaría en ellos para hacer todas estas cosas que se enlistan ahí: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, si bebieren cosa mortífera no les dañaría, sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían, el Espíritu Santo vendría y les daría poder para predicar. Eso ya estaba en ellos ya lo habían recibido. Pero hermanos, no sé si a usted le ha pasado que a veces nos regalan algo, nos dan algo, ya es nuestro, lo tenemos y no lo usamos. A veces lo dejamos ahí, bien, a lo mejor puede ser alguna prenda de vestir y no la queremos estrenar, pero ahí está. Bueno, Jesucristo les dio algo a los apóstoles, les dio regalos, les dio su poder, les dio su autoridad para que hicieran algo entre la gente. Y ya leímos lo que tenían que hacer. Yo creo que si nos dan un obsequio para usarlo, pues lo tenemos que usar. Sea lo que sea, lo usamos y nos gusta. Ya los apóstoles tenían en su vida el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenían que hacer con ello? Usarlo. ¿Y cómo lo iban a usar? Sanando enfermos, resucitando muertos, hablando nuevas lenguas. Si en algún momento los querían envenenar, el veneno no iba a actuar incluso en ellos. O sea, era algo asombroso, hermanos. Ahora, imagínense a Pedro y Juan. Van a la hora de la oración, van a atravesar una puerta del templo, de los atrios del templo, la van a atravesar. Esa puerta le llamaban la Hermosa. No sé exactamente por qué le decían, a lo mejor porque estaba hermosa la puerta, pero esa puerta, en esa puerta ponían a una persona que no nos da su nombre, pero que nos dice que era un cojo de nacimiento. Desde su nacimiento, sus piernas las tenía tullidas, sus familiares lo llevaban, no sé si en una carretilla, en una carreta o cargando, pero lo llevaban y lo dejaban ahí. Desde luego los familiares se iban, regresaban. Ese prácticamente era como su trabajo, ahí pedía limosna. Pedro y Juan subían a orar con fervor, con una actitud fervorosa, y tenían que poner en práctica lo que de Jesús ya habían recibido, lo que de parte del Señor ya habían recibido. Hermano, hermana, está aquel varón pidiendo limosna. Ya en más de una ocasión a lo mejor usted lo ha escuchado, pero siempre que una persona pide limosna, y si está, por decirlo así, a la altura de la banqueta o abajo, casi siempre lo que ve cuando pide limosna no es precisamente la cara de las personas, sino la mano de las personas, porque es ahí donde espera recibir algo de la mano de las personas. Por lo regular están agachados, no levantan su mirada, solo piden, extienden la mano
y esperan ver la mano de la persona. Por eso aquel varón lo que estaba viendo era la mano de Pedro y de Juan cuando iban a entrar por la puerta llamada La Hermosa. Y aquel varón les pide, les pide limosna. De hecho, la palabra que se utiliza aquí para limosna es hacer misericordia. Les pidió que tuvieran de él misericordia, que tuvieran de él compasión. Y él sabía, o sea, Pedro y Juan sabía que también hacer misericordia implicaba pues darle una moneda, darle una pieza de plata, darle algo que tuvieran. Eso también es hacer misericordia. Pero en ese momento, hermanos, quiero decirles que Pedro y Juan no es porque fueran pobres y no tuvieran ni en qué caerse muertos, pero en ese momento no llevaban, yo creo que ni para la ofrenda, o sea, no llevaban dinero, no llevaban oro, no llevaban plata, pero se acordaron de algo que Jesús ya les había dado. Se acordaron de algo que el Padre Celestial ya les había enviado. Se acordaron de las palabras de Jesús cuando les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, pongan sus manos sobre los enfermos. Recordaron las palabras del Jesús resucitado que les dijo: en mi nombre expulsen demonios, pongan las manos sobre los enfermos y sanen, hablarán nuevas lenguas. Y recordaron las palabras de Jesús en Hechos 1:8 que les dijo: recibirán poder, y ese poder que habita en ustedes hablará mi palabra, llevarán a hacer cosas sobrenaturales porque es el poder de Dios. Y lo recordaron, yo no sé si en ese momento lo recordaron o no, tal cual Jesús se los había dicho, pero sabían ellos que tenían algo dentro de ellos, sabían que ya habían recibido algo de Jesucristo, amado. Por eso nosotros necesitamos estar igual de conscientes que Pedro y de Juan de qué es lo que hemos recibido. Si ya somos hijos de Dios, si ya somos cristianos, si ya nacimos de nuevo, si el Espíritu de Dios vino a nuestra vida, recuerde qué ha recibido. Porque, amados en el Señor, luego cuando vemos una persona enferma, lo primero que hacemos es llamar al médico. Cuando alguno de sus hijos se enferma, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tú mismo te enfermas, ¿qué es lo primero que haces? A veces nos topamos con personas que se enferman y ya parecen médicos. O sea, ¿qué tienes? No me duele esto. Ah, mira, tómate esto porque esto es bueno. Sí, tómatelo. Se lo recetan porque le fue a ellos beneficioso y ahora lo recomiendan a otros. Y no, ¿qué tiene el niño? Pues le dio temperatura. Ah, ponle esto y ponle aquí, ponle allá. Somos expertos en los remedios, somos expertos en la medicina. Necesitamos también volvernos expertos en la palabra que Jesús ya nos dejó establecida. Necesitamos volvernos expertos en saber qué es lo que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Necesitamos volvernos expertos no solo en un medicamento, hermanos, porque el medicamento es temporal, pero lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros es traer una sanidad también poderosa para nuestra vida, pero no solo una sanidad en mí, sino que el Señor me dio su poder para yo poder sanar a otros. De eso tenemos que estar conscientes. Por eso, hermanos, a veces el Espíritu de Dios nos reprende y nos dice: ¿por qué viste un enfermo y no lo levantaste? ¿Por qué viste una persona y el Espíritu te estaba diciendo aquí: ora por él, o dile que se levante, o ponle tus manos para que sane? ¿Por qué tuvimos miedo cuando en algún momento vimos a la persona y no sé si se va a levantar? Y si le digo que se levante y no se levanta, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor te lo dijo. Si sabes que lo tienes, si sabes que el Señor te lo ha dado, dalo de gracia. Tenemos que estar conscientes y con una actitud de practicar la fe. No solamente tener una oración fervorosa, sino de practicar la fe de una manera también fervorosa, porque eso hará que otros reciban lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros. Iglesia del Señor, necesitamos estar conscientes de lo que tenemos, como lo estuvo Pedro y Juan, para tener una actitud de practicar la fe, de creerle a la palabra que Jesús ya nos habló
de creerle a la palabra que ya nos ha sido dada, de creer en el poder que tenemos dentro de nuestro corazón. Por eso, amados en el Señor, estamos orando, estamos clamando porque el Señor sana, porque el Señor salva, porque el Señor hace cosas poderosas. ¿Y sabe qué? Los hechos continúan. La gente seguirá sanando. Muertos seguirán resucitando. Leprosos seguirán sanando. Pero ¿a través de quién van a continuar los hechos? No puede levantar su mano y diga, Señor, yo quiero que a través de mí continúen los hechos. Yo quiero que a través de mi vida se vea, Señor, lo que tengo, como Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan, a lo mejor viene la persona y le dice, oiga, es que mire, estoy enfermo, ya me diagnosticaron esta enfermedad, ¿y ahora qué hago? Y usted va a decir, no, pues no tengo ni siquiera para darle para una pastilla, pero bueno, le recomiendo al doctor Simi, vaya, ahí dan más baratas las medicinas, y usted es un cristiano, o sea, si la persona se la llevó el Señor a usted ahí, no lo recomiende ahí. Dígale, a ver, ven, no tengo ni oro ni plata, no tengo ni siquiera 20 pesos, pero lo que tengo lo que tengo te doy. ¿Me dejas orar por ti? ¿Me dejas poner mis manos? ¿Me dejas hacerlo? No, pues sí. Bueno, pues vamos a orar. Hermano, no actúe tampoco y llegue un enfermo con usted y le diga, espérate, voy a llamar a mi pastor, porque mi pastor ora por los enfermos. Por favor, hermano, no haga eso. Si el Señor se lo llevó a usted, usted está consciente de lo que tiene en su vida, sánelo en el nombre del Señor. Háblele la palabra y háblele con el poder y la autoridad que tiene de parte de Jesucristo. Si usted no está consciente de lo que tiene, no va a poder dar lo que tiene. Usted necesita estar consciente de que tiene al Cristo resucitado en su vida, de que tiene a Jesucristo el que se levantó de la tumba. Usted y yo necesitamos entender que tenemos el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y ese poder hará que actúe a través de nosotros como el poder que viene y se conecta y se desconecta a través de nuestra vida, a través de nuestras manos. Viene el poder de Dios y se ministra. Iglesia del Señor, estemos conscientes de lo que tenemos en Cristo Jesús. Hay mucho campo donde poner en acción la fe en cuanto a esto. Hay mucho campo. Hoy en día, ¿cuántas personas están enfermas de COVID? ¿Cuántas personas están enfermas de cáncer? ¿Cuántas personas están enfermas? Hermanos, están enfermos y la iglesia no se despierta con ese fervor y esa actitud de practicar la fe en la palabra que el Señor ya nos dio. Así es que, amados, en el Señor, esto yo lo predico para mí. Tiene tiempo en el Señor, a lo mejor días, a lo mejor que no he orado por un enfermo. Sí he estado orando en el Señor por los que nos han enviado a orar, pero de manera personal quiero ver la obra de Dios a través de mis manos, a través de mi vida, porque los hechos tienen que continuar. La gente tiene que seguir viendo el poder de Dios y voltear a verlo. Ciertamente, hermanos, no es todo el sanar un enfermo, pero en la predicación del evangelio se muestra el poder de Dios, como lo dijo Jesucristo. Prediquen, pero no solo prediquen, sanen, liberen en el nombre del Señor. Y es algo que, amados en Cristo, el Señor nos llamó a hacer. O sea, no es un trabajo de los pastores, no es un trabajo de los profetas, de los evangelistas, es un trabajo de la iglesia. Así es que si ves un enfermo, ¿qué vas a hacer, hermano? Si el Señor te lleva un enfermo, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Estar conscientes de lo que tenemos. Porque puede ser que no tengas ni para darle para una receta, pero si tienes el poder de Dios, mira, no tengo con qué apoyarte en otra cosa material, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesucristo, sé sano y el enfermo sanará. ¿Cuánto lo creen?
ponga en práctica su fe, como la pusieron Pedro y Juan. Ponga en práctica la fe, porque a veces, hermano, Dios nos deja sin dinero. Dios nos deja a veces sin los recursos para poder recurrir a un médico. Dios nos deja sin los recursos para que volteemos y nos demos cuenta de qué es lo que tenemos. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Cuando estaba enfrente el mar rojo y atrás venían persiguiéndolo Faraón y todos los egipcios. Y le dije, ¿qué tienes en tu mano? Pregunta, iglesia, ¿qué tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor? Grandes cosas, su poder mismo, la misma presencia de Dios sobre nosotros. ¿Qué tenemos, amada iglesia? Así es que en el nombre del Señor, el Espíritu del Señor le está retando a usted, ni siquiera yo, le está retando a poner en práctica su fe, a tener una actitud de poner en práctica lo que el Señor ya le ha hablado, lo que el Señor ya le ha dicho. Iglesia del Señor, no solamente es orar ferviente, sino también en el Señor es poner en práctica la fe que nos ha sido entregada en el nombre del Señor. Y esto hará, hermanos, que prediquemos con hechos como ellos predicaron con hechos. Usted se va a dar cuenta de una cosa. ¿Cuál fue el resultado de que iban a orar y de que pusieran en práctica su fe? Para empezar, el cojo de nacimiento dice que estaba viendo la mano a ver si le daban una monedita, una limosna, pero amados, Pedro y Juan le dicen, míranos a los ojos, míranos a nosotros. Y cuando se quedó viendo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Y sus pies que estaban tullidos se empezaron a enderezar de manera sobrenatural. Nunca en su vida había caminado, nunca en su vida había usado sus pies, nunca en su vida había usado sus piernas para caminar, no sabía lo que era caminar. Y ese día Jesucristo, con su poder a través de Pedro y Juan, le permitió caminar, le permitió estirar sus piernas, le permitió enderezarse, empezó caminando como un niño, empezó a dar pasitos, pero dice que cuando empezó a seguir a los apóstoles, cuando entró al templo, ya no iba solo caminando, ya iba saltando, ya iba pegando gritos y de alegría y brincos, alabando el nombre del Señor, y toda la gente se le quedaba viendo. ¿Y qué tiene este? Hermano, es como cuando uno va a una reunión y Dios hizo algo en ti y hay algo aquí que te impulsa a alabar el nombre del Señor. Tú hazlo. Es más, si ahorita tienes ganas de brincar y dices, Señor, ahora reconozco lo que tú has hecho en mi vida, ¿por qué no hacerlo? A veces se comporta uno de una manera tan religiosa que dice uno, ay, pero es que se van a dar cuenta qué va a pasar, me están viendo en la pantallita, así yo grito y digo, Señor, wow, cuán grande eres. Hermano, hágalo. Aquel varón no le importó si estaba en el atrio del templo, si en el lugar donde estaba, él había visto el poder de Dios en su vida. Hermanos, ¿cuántas personas alabarán al Señor cuando vean una obra de Dios a través de usted? A través de usted. El Señor nos permite ver enfermos para tener la oportunidad de sanarlos en el Señor. Así es que, hermanos, hermanas, ya se los expresé una vez, se los vuelvo a repetir, no me canso de expresarle a lo mejor las mismas cosas, como dijo Pablo. Si alguien de la familia se enferma, es para que usted ponga en práctica la fe que ha recibido en el Señor para sanar enfermos. Así es que si hay algún enfermo en su familia, diga, Señor, hoy tú me estás dando la oportunidad de poner en práctica mi fe. ¿Qué va a hacer terminando esta predicación o esta reunión? ¿Qué va a hacer si tiene un enfermo en casa? Buenas noches. Amén. ¿Qué va a hacer cuando llegue un enfermo el día de mañana? ¿Qué va a hacer si va a un hospital y ve a los enfermos que están ahí y recuerda lo que leyó hace un momento, lo que leímos hace un momento, se lo recuerda el Espíritu y dice, en mi nombre sanarán enfermos?
¿Qué va a hacer? Sanarlos. Hágalo. Ponga sus manos o diga la palabra y el enfermo va a sanar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a veces decimos, sí, gracias a Dios que sané, sí me tomé una aspirina y se me quitó el dolor de cabeza, gracias a Dios que sané. No, fue gracias a la aspirina. Si usted no tomó aspirina y oró al Señor y lo sanó, pues dele gracias a Dios totalmente, porque dice, pues gracias a Dios y a la aspirina, gracias a Dios y al médico, gracias a Dios y a ver, ¿quién se está llevando la gloria? ¿Mitad Dios y mitad el medicamento, mitad Dios y mitad el doctor? Hermano, con esto no quiero decir que seamos fanáticos. No somos fanáticos. Yo no estoy diciendo que bote el medicamento, que ya no vaya al médico. Usted puede recurrir y hacerlo, pero que no sea para nosotros los cristianos, que no sea nuestro primer recurso, ni el medicamento, ni el médico, sino que nuestro primer recurso sea nuestro Señor y Dios, que nos dio sanidad, que nos dio salud, que nos dio vida, que nos dio fuerzas, que nos dio la capacidad de poder también sanar a otros en su nombre, porque no lo vamos a hacer porque yo me sienta muy chucho, yo me sienta muy poderoso, lo vamos a hacer porque el Señor nos ha mandado a hacerlo en su nombre. Amén. Resultados de la actitud de los apóstoles, de una oración ferviente y también de poner en práctica su fe. Primero, se levanta el cojo, entra saltando y alabando el nombre del Señor. Y segundo, hermano, termine de leer el capítulo 5 y se va a dar cuenta que al final, al final, capítulo que leímos el 3, se arma un alboroto, apresan a los apóstoles, les dan sus golpes. Hermanos, qué cosa tan tremenda. O sea, imagínense, acaban de sanar en el nombre de Jesús a una persona y en lugar de que los premien o salga la fama de ellos, los apresan y luego hasta los quieren castigar con látigos. O sea, esto es terrible. Los llevan ante el consejo, les empiezan a hacer preguntas, los cuestionan. Hermano, qué tremendo es esto. Pero mire, lea el capítulo 4 y se va a dar cuenta de una cosa. Hace rato le dije el 5, pero no es el 3 y el 4. Lea el 3 y el 4 de Hechos y se va a dar cuenta de una cosa. Que después de que sanan a esta persona, 5,000 personas se convierten a Cristo en ese día, por medio de la predicación de los apóstoles. Amados en el Señor, los hechos continúan y continúan a través de nosotros, continúan a través de tu vida. Que el Espíritu del Señor nos lleve a hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. Sanen enfermos, limpien leprosos, recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que otras personas conozcan del poder de Dios y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar en este momento por los enfermos. Quiero orar en el Señor poniendo mi mano a la distancia, pero no es mi mano, es el poder de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si no podías hacer algo físicamente, hazlo en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús, actúa en fe. Y Señor, gracias por mi sanidad. Haz como aquel varón, no lo levantaron Pedro y Juan, no lo cargaron, él se levantó. Él incorporó sus pies en el nombre de Jesucristo. Él creyó a la palabra que se le estaba hablando. Así es que en el nombre de Jesús, ahora por el poder que el Señor Jesucristo nos ha depositado en nuestra vida, en el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús es sana. En el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, a través de este medio, pongo mi mano en el nombre de Jesús, a través de este medio, declaramos tu sanidad, oramos en el nombre de Jesús y decimos, sé sano en el nombre de Jesús, sé sana en el nombre de Jesús. Toca donde dolía, toca donde estaba la parte afectada, toca
y dale gracias al Señor. Alaba al Señor como lo hizo aquel varón, aquel cojo. Entró alabando al Señor. Levántate de tu sillón, levántate de tu silla. Alaba al Señor con fervor. Ora al Señor con fervor. Levántate y anda, levántate y camina en el nombre de Jesús ahora. Si usted tiene la oportunidad en el nombre de Jesús de tener algún enfermo cerca, le pido en el nombre de Jesús que practique la fe, que tenga esa actitud de practicar la fe. Practique la fe en el nombre del Señor. Dígale a su familiar, dígale a su hermano, hermana, a quien tenga cerca, a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, dígale, en el nombre de Jesús, sé sano. No dudes en tu mente, no lo dudes, di en el nombre de Jesús es sano. Dios te da la oportunidad en esta hora, en esta noche, de poder hacer que los hechos continúen.